Buenos días. Vamos a continuar con el programa del Congreso. Antes de presentar la siguiente conferencia, señalar que para la traducción simultánea en el canal 4 tiene audición en castellano y el 5 en francés, para que ajusten los auriculares, porque el profesor Lipovetsky va a hablar, lógicamente, en su idioma materno, en francés. La conferencia a la que vamos a asistir ahora aborda una de las características básicas de las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo: el consumo, y ya no solo el consumo a secas, sino en superlativo, el hiperconsumo. Las transformaciones sociales derivadas de los procesos de fabricación y comercialización en masa, la progresiva personalización del consumo, pasando de una economía de oferta a una de demanda, donde prima la satisfacción del deseo personal y la abundancia, han tenido consecuencias de primer orden en la configuración de los individuos en nuestras sociedades y en cómo se relacionan entre sí, en cómo se articula su integración social y en su posición como ciudadanos. Hay aspectos contradictorios en este proceso, donde se persigue como última meta la satisfacción, la felicidad individual, ya que, por una parte, aspectos que podrían considerarse en peligro por esa tendencia hedonista no han perdido prestigio social. Los valores claves de la democracia, los principios básicos del humanismo no están en cuestión. El voluntariado, el amor, la amistad, incluso la familia, se refuerzan en ese entorno de hipercomercialización de la vida. Sin embargo, hay otros aspectos que afectan a los individuos, que reflejan un creciente grado de debilidad, de fragilidad, de desconfianza, de desestabilización emocional, que a escala social generan ansiedad y miedo al futuro. Cierta insatisfacción derivada de la incapacidad de satisfacer plenamente las emociones y los deseos, que parece que nos están llevando, como sostiene quien nos acompaña, a una forma creciente de decepción o de sentimiento de amenaza en ciertas capas sociales. Jóvenes violentos, ancianos que se sienten desprotegidos, inmigrantes frustrados en sus expectativas, son ejemplos de todo ello. Los excesos del hedonismo que caracteriza el capitalismo de consumo deberían llevarnos a una revisión, tal vez, de nuestros principios básicos, que hoy corresponde desbrozar a toda una autoridad en la materia. El profesor Gilles Lipovetsky, sociólogo, profesor de filosofía en la Universidad de Grenoble, en Francia, miembro del Consejo de Análisis de la Sociedad, que asesora al primer ministro francés, es experto en transformaciones de las regulaciones, de los valores, de los comportamientos en las sociedades occidentales desarrolladas, y ya ha participado, ha colaborado con nosotros en algunas de las ediciones anteriores de este Congreso anual sobre familias. Entre sus obras, traducidas en 18 países, destacan, por orden cronológico, La era del vacío, El imperio de lo efímero, La tercera mujer, El lujo eterno, Los tiempos hipermodernos, La felicidad paradójica, ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo, y su última obra publicada en España, La sociedad de la decepción, y en ciernes en nuestro país, La pantalla global. Como puede comprobarse, el mero enunciado de los títulos de sus obras ya constituyen un catálogo de su visión del mundo actual. No voy a robarle más tiempo. Tiene la palabra el profesor Gilles Lipovetsky. Muchas gracias por su presentación totalmente correcta, perfectamente fiel a la realidad. Y muchas gracias por su presencia aquí esta mañana para tratar de reflexionar sobre, en el fondo, lo que ha cambiado en el universo del consumo en la era de la globalización. La globalización se caracteriza por la primacía de una economía neoliberal que integra ahora las regiones económicas más importantes del mundo y de la que pagamos hoy el precio
en razón de las desregulaciones, de la hipertrofia de una esfera financiera que nos ha llevado al borde del abismo. En este marco, la globalización contemporánea está marcada por los procesos de liberación, de desreglamentación y de interconexiones cada vez mayores. Son estos dispositivos los que organizan o desorganizan la globalización contemporánea. Por tanto, el universo del consumo participa de este mismo movimiento, participa de estas mismas lógicas, y es lo que yo llamo la sociedad de hiperconsumo. El universo del hiperconsumo está cada vez más reestructurado por lógicas de desreglamentación y de interacción, por lógicas de desmantelamiento de las antiguas barreras, de los antiguos controles, y por una potencia de desterritorialización, una potencia de conexiones y de redes. La sociedad de hiperconsumo es la que corresponde entonces a la era de la globalización, tal y como acabo de definirla. Estos son algunos de los rasgos de esta sociedad de hiperconsumo, y voy a presentarlos en primer lugar. En primer lugar, primer rasgo, hasta ahora, los comportamientos del consumo, de los consumos, estaban enmarcados por costumbres, normas, prácticas de clase. Es lo que los sociólogos llaman hábitus. En la clase obrera, en los años 50, por ejemplo, había presiones colectivas que se ejercían para que las personas consumieran de una manera adaptada a la manera de consumir de su propio entorno. Si no, había bromas, guiños, para volver a integrar a las personas en la norma de su grupo, por quién se toma a ellas. Si, por ejemplo, se compraba a una mujer unos zapatos o un sombrero que no iba con su entorno social, estaba mal visto, quiere hacerse pasar por rica, por quien se toma. Por tanto, había presiones simbólicas para construir un conformismo de clases, una sistematización de las clases en la manera de vestirse, de divertirse, de alimentarse, de vivir. Y esto es lo que ha desaparecido ahora. Ahora, en todos los grupos sociales se expresa el gusto por las marcas, por la moda, por el lujo, por el turismo, pero también las exigencias de calidad de la juventud, del ludismo virtual. Las antiguas heterogeneidades de las normas de clases son cada vez más débiles y cada vez menos reguladoras. Estamos en la era de la desorganización, de las exigencias, de las obligaciones y de los modelos de clases, en beneficio, evidentemente, de un hiperindividualismo consumista. De ahí que las decisiones de compras dependan menos de criterios de clases que de criterios de edades, de sexo, criterios personales, eclécticos, circunstanciales. Los consumidores actualmente gastan aquí para ahorrar en otra parte. Una mujer se compra una camiseta en Zara, pero un bolso en Gucci. Incluso los más pobres, volveré a hablar de ello más adelante, quieren marcas, quieren lujo. Estamos en una desregularización del orden,
del consumo. El consumo ha entrado en un proceso de desinstitucionalización, hiperindividualización, porque las normas de clase ya no prescriben los comportamientos. En este plano, el individualismo consumista va perdiendo peso en paralelo con lo que vemos en la familia, la sexualidad, la religión, la política. En todas partes vemos subir el individualismo, la vida a la carta, la emancipación de los individuos. Vis-à-vis des anciens contrôles collectifs de classe. C'est un individualisme optionnel, désencadré, décoordonné, qui caractérise la société d'hyperconsommation. Con respecto a los antiguos controles colectivos de clase, es la era, es un individualismo opcional, desenmarcado, descoordinado, que caracteriza la sociedad del hiperconsumo. Asimismo, con el capitalismo, que desreglamentado y globalizado se ha convertido en un turbocapitalismo, como dice el economista americano Ludwig. Asimismo, vemos que sube lo que yo he llamado el turboconsumidor, es decir, un consumidor hiperindividualista que está liberado del peso de las convenciones y de las reglas de las clases, De ahí el perfil de un neoconservador, consumidor, que es nómado, volátil, imprevisible, fragmentado, desregularizado. Y todo ello porque, fundamentalmente, el consumidor está liberado, está emancipado de los controles colectivos a la antigua. Segundo rasgo. Al mismo tiempo que se agota la cultura de clases, vemos que sube el poder de las marcas. Estos dos fenómenos van juntos. La sociedad de hiperconsumo es la de la omnipresencia, de la obsesión, del poder generalizado de las marcas. Todo entra en la lógica de las marcas. Lo vemos con las gafas, con los bolígrafos, con los bolsos, las zapatillas de deporte, las joyas, los vinos, los productos alimenticios. En todas partes, la lógica de las marcas se ha convertido en el elemento clave, en el elemento deseado. Evidentemente, no es absolutamente nuevo. La marca, en sentido moderno del término, nace en torno al 1880. Lo que es nuevo es, en primer lugar, la atracción de las marcas, que se ejerce en todos los grupos. Incluso los pobres quieren marcas hoy. Y además, vemos cada vez más las marcas que se implican, que se integran en estrategias de internacionalización y que consiguen obtener una notoriedad internacional. Antes había pocas marcas, unas pocas marcas, quizá Coca-Cola, algunas así, pero no había más. Hoy son marcas como Nike, Apple, McDonald's, Zara, todas las marcas de lujo tienen una notoriedad internacional. Y además estamos en un momento en el que las grandes marcas invierten sin cesar en nuevos campos. Por ejemplo, vemos que las marcas de moda que ponen su marca, su nombre, en todo. El nombre de la marca aparece en productos cosméticos, en marroquinería, relojes, joyas, artículos de deporte, teléfonos móviles e incluso hoteles. Ahora los hoteles también tienen marcas de moda. Ahora las marcas quieren ser globales. Extienden sin cesar su territorio. Ambicionan crear universos de vida, estilos de vida globales. Esta lógica de extensión de los territorios de las marcas es actualmente una estrategia fundamental para el desarrollo de las marcas. Por último, vemos cada vez más cómo se afirman marcas internacionales
una misma atracción en todo el globo por lo que yo he llamado hipermarcas, marcas que se construyen más por la comunicación o en base a la comunicación, en base al marketing, en base a la publicidad, que por su propia producción, que como sabéis está deslocalizada. Tercer rasgo, no están solo las barreras de las culturas de clase, no solo ellas han estallado, sino también todos los antiguos frenos vinculados al espacio y al tiempo del consumo, del consumidor. Los comercios actualmente están en las estaciones, en los aeropuertos, en los metros, las estaciones de servicio, las autopistas. Hay comercios, hay tiendas por todas partes. Hay que poder comprar y vender, divertirse en todos los lugares, en todas las superficies, en los muelles, que son cada vez más gigantescos. En la sociedad hiperconsumo diseña la infiltración de la lógica mercantil en todos los espacios de la vida. En la sociedad hiperconsumo, los comercios que abren por la noche se multiplican, encontramos distribuidores automáticos por todas partes. Las entregas a domicilio y a cualquier hora se desarrollan. En las grandes ciudades, las megápolis, las tiendas están abiertas todos los días, toda la jornada. Esta lógica de desmantelamiento de los antiguos controles encuentra su desarrollo perfecto en las redes electrónicas, gracias al cibercomercio, a las compras online. Con Internet, el hiperconsumidor ya no tiene límites, ya no tiene obstáculos de tiempo, de espacio. Puede comprar en cualquier momento del día y del año. Puede hacer pedidos en todas partes, sin cesar. Antaño estaban los límites de los horarios, los límites de los comercios, ya no hay horarios. Pronto podremos hacer pedidos desde el avión, desde el tren. Podemos ser hiperconsumidores non-stop. Es esta reducción de las exigencias, de las obligaciones espaciales y temporales la que caracteriza el hiperconsumo. Todos los momentos del año también, que tenían antes un significado religioso político, por ejemplo, las fiestas de Navidad, una fiesta religiosa. Ya no es una fiesta religiosa Navidad, es una fiesta consumista para los niños. Por tanto, es el aspecto comercial, mercantil, el que ha absorbido lo que tenía antaño un significado de tipo religioso. Toda la vida depende cada vez más de la comercialización de las necesidades. Estamos en la mercantilización, no total, pero casi total, de nuestros deseos, de la vida y del espacio-tiempo. Evidentemente, la sociedad de hiperconsumo plantea un gran número de problemas. No puedo tratarlos todos. Me voy a quedar con 5. Primer problema, que podríamos llamar las patologías del consumo. En la nueva era del consumo, el consumidor se muestra reflexivo. Es al contrario de lo que decía hace un momento, de lo que decía Debord. Debord, en la sociedad de espectáculo, decía: el consumidor está hipnotizado por los escaparates. Está como en estado de hipnosis. Creo que ya no es así. Ya no es la lógica dominante en todo caso. Actualmente hay una tendencia fuerte a la reflexividad de los individuos, del individuo que se informa, que compara, que va a Internet y que ve los precios y compra haciendo trueque, o que se informa de todos los asuntos relacionados con la compra. Y además cada vez tiene mayores comportamientos de prevención, obsesionado por la cuestión de la salud.
Pero desde otro punto de vista, o por otra parte, encontramos un full de fenómenos que son sinónimos de exceso, de desregulación patológica. Los ejemplos no faltan. Las fashion víctimas, las compras compulsivas, las toxicomanías, las prácticas de adicción de todo tipo, pero también la anarquía de los comportamientos alimenticios, las bulimias, las obesidades, incluidos los países pobres, donde tenemos personas obesas en función del tipo de alimentación. En Estados Unidos, en California, 2 de cada 3 individuos no tienen ni idea de lo que quiere decir una comida equilibrada. No saben lo que quiere decir. En España o en Francia todavía no estamos ahí, pero bueno, podemos plantearnos esta cuestión. Hay expertos que nos dicen que el neoconsumidor es un consumidor experto, un consumidor emprendedor, por tanto racional, que se informa, que es sabio en sus elecciones. Es verdad, pero es la mitad de la verdad. Hay otra verdad, están las dos, y esta es la famosa paradoja. El hiperconsumidor es un consumidor experto, pero también un consumidor completamente desestructurado y anómico, es decir, sin reglas, como la globalización. Vemos todo un conjunto de comportamientos desestructurados, patológicos, compulsivos. Por una parte, existe un hedonismo ordenado, controlado. Las personas tienen cuidado, las mujeres quieren estar delgados, hacen regímenes, es casi obsesivo. Y por otra parte, un hedonismo caótico que expresa el desarreglo de uno mismo y la impotencia subjetiva. Están las dos cosas, están los dos elementos. No hay que ignorar esta tensión. Segunda cuestión, segundo gran problema, la cuestión de la pobreza. Como sabemos todos, la globalización va acompañada de grandes desigualdades económicas. Y el aumento de una nueva pobreza. Pero una de las ironías de nuestra época es que incluso los excluidos del consumo son también hiperconsumidores. Y esto es nuevo. Vemos hogares que se abonan a la televisión por cable y ni siquiera pueden pagar la factura de la luz. En Gran Bretaña, 2 de cada 3 niños de los entornos más pobres tienen televisión en su propia habitación. Vemos parados, desempleados, que se pasan 5, 6, 7 horas delante de la televisión y consumen. Actualmente, las actitudes consumistas no se paran en las fronteras de la pobreza. Se extienden por todas las capas sociales. Actualmente, los más pobres no han sido socializados en la pobreza, no han nacido en la pobreza como pasaba antes. Por tanto, han incorporado los principios, las normas, las esperanzas del bienestar consumista. De ahí el shock de verse precipitado a la pobreza, de tenerse que privar sobre todo, de no poder viajar, no poder tener momentos de ocio. La pobreza antes no tenía nada raro, no había nada más normal que la pobreza, era casi una condición del ser humano. Era algo obvio, evidente. Actualmente existe una situación totalmente nueva porque ya no hay cultura de la pobreza. Ya no hay solidaridad de vecindad.
de vecindario. Ya no hay costumbres heredadas de la pobreza. En las sociedades del bienestar consumista, la pobreza no se reduce a la insuficiencia de medios económicos. Es mucho más que esto. La pobreza en la sociedad de hiperconsumo es lo que degrada la vida familiar, es lo que degrada la relación con uno mismo y con la vida en general, porque favorece la ansiedad, la depresión, la falta de autoestima. En nuestras sociedades, la pobreza se vive como falta de autonomía, como un sentimiento de fracaso, de caída social. Es una experiencia humillante y deprimente, y no solo una falta de recursos económicos. El desempleo, el paro, ya no se asimila como un destino de clase, sino que transmite un fracaso, una insuficiencia personal. Y va acompañado de desvalorizaciones de uno mismo por uno mismo. Las personas piensan, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no lo consigo? Aquí también es la individualización la que ha hecho su trabajo y que carga sobre el individuo la tragedia del desempleo. Cuanto más se mejoran las condiciones materiales generales, más se intensifica la psicologización de la pobreza, y que se traduce en el sufrimiento moral, en la vergüenza de ser dependiente de los organismos de ayuda, la autodepreciación de los individuos. Tercera gran cuestión. La sociedad de hiperconsumo presenta una dimensión ciega, devastadora, suicidaria, suicida para la humanidad futura. Es una sociedad en la que la indiferencia con respecto a las consecuencias a largo plazo lleva a desastres ecológicos. Y el consumo está muy implicado en las emisiones de CO2, en los dispositivos que llevan a la contaminación. Los consumidores se han convertido en los primeros contaminadores del planeta, en los primeros responsables del efecto invernadero. Aquí hay una evidencia. La degradación de la biosfera, los límites de los recursos naturales, el recalentamiento climático deberían llevar a modos de producción y de consumo menos predadores, menos destructores de la naturaleza, y cuanto antes mejor, si queremos evitar todo un conjunto de desastres. Pero el paso necesario a una economía más sobria no significa el fin de la sociedad de hiperconsumo. Es decir, la sociedad de la mercantilización casi integral del modo de vida y de la experiencia humana. A más largo plazo, podemos pensar en otro futuro, que estaría marcado, por un lado, por la disminución del consumo de energías fósiles y, por otra parte, por el crecimiento, el aumento del consumo de energías renovables y limpias. Va a haber que acelerar el movimiento. En primer lugar, gracias a los progresos tecnológicos. En segundo lugar, gracias a la toma de conciencia de los consumidores y a un consumo más sostenible. En tercer lugar,
gracias a reglamentaciones públicas, y bajo este triple impulso podemos conciliar desarrollo económico y protección del medio ambiente. En estas condiciones, los desafíos, los retos energéticos y ecológicos que afrontamos podrían constituir la condición del desarrollo sostenible de la sociedad de hiperconsumo, más que las causas de su desaparición. Esta evolución es factible en función del empuje del consumo de servicios. Los servicios representan actualmente la mitad de los gastos de los hogares. Y los servicios es un tipo de consumo más económico en energía y menos devorador de recursos naturales. Creo que la ecología industrial, pero también la terciarización de la economía y la desmaterialización del consumo son fenómenos que no preparan la ruptura con la sociedad del hiperconsumo, como se dice a veces, sino que va a poner el hiperconsumo enfrente, en compatibilidad con la sostenibilidad medioambiental. No soñemos. Mañana, de manera irresistible, son los países del sur los que van a entrar en el sistema ineludible del hiperconsumo, porque nuestra época no dispone de ningún sistema alternativo global y creíble para la omnimercantilización del mundo. La búsqueda del bienestar por la vía de los bienes y los servicios mercantilizados no ha hecho más que empezar su aventura histórica. Mañana será la integralidad de las necesidades la que se comercialice por la lógica del mercantilismo y del comercio y en todo el planeta. De ahí que la gran tarea que se abre para nosotros es la responsabilización de los productores y de los consumidores en relación con un futuro habitable para nuestros hijos. En este marco, una sociedad de crecimiento, como dicen algunos economistas, o una política de antidesarrollo, podría constituir un programa sostenible, deseable. No lo creo, porque tal trastorno conllevaría necesariamente medidas autoritaristas poco compatibles con nuestra cultura democrática liberal. ¿Y a qué habría que renunciar entonces? ¿Qué es útil y qué es superfluo? ¿O en dónde comienzan las falsas necesidades? Querer realizar o llevar a cabo la alegría o la felicidad de los seres humanos, a pesar de ellos, aunque sea verdad que más no es menos, no hay que concluir que menos sea la solución a nuestros males. La crítica del consumo es real, es justa, pero no tiene que conducir a erigir la sobriedad, incluso la austeridad, como sistema global de vida. Una vida frugal y racional, sin ningún lujo, sin ninguna futilidad, ¿es realmente un ideal? Es olvidar que una parte de nuestra felicidad está formada por placeres inútiles, por juegos, por elementos superficiales, por facilidades más o menos insignificantes. No consumimos únicamente para satisfacer nuestras necesidades primarias, sino también para soñar, distraerse, aligerar la existencia diaria, cotidiana, cada vez más estresante. Querer abolir
esta parte de exceso o de inutilidad lúdica no me parece fundado y porque existe una necesidad humana de felicidad fácil y ligera, de distracción y de evasión que no son muy nobles, evidentemente, pero que forman parte de la vida. Cuarto y anteúltimo punto, cada vez más hay más voces que se levantan contra el mundo en el que los consumidores de todo el planeta compran las mismas marcas, llevan la misma ropa, comen en las mismas cadenas de restaurantes, escuchan la misma música pop, ven las mismas películas formateadas. Os recuerdo que el 85% de las entradas de cine vendidas en el mundo son para películas producidas en Hollywood. El 50% de las ficciones que vemos en la televisión, emitidas por las cadenas europeas, son ficciones americanas. El hiperconsumo se denuncia de esta manera como el imperio de la homogeneización de los productos, de los consumidores y de las culturas. La era del hiperconsumo sería el reino absoluto y absolutista de la coca-colonización. Esto existe, es verdad, pero esto no tiene que impedir que reconozcamos al mismo tiempo los límites, las paradas, los frenos, las barreras que encuentra la uniformalización globalitaria. Nada demuestra mejor los límites de la cultura mundo que la importancia persistente de los idiomas. De una parte a otra del planeta nos puede gustar la Coca-Cola y podemos ver las mismas películas, los mismos blockbusters, está claro, pero queremos hablar cada uno en nuestro propio idioma. Y este fenómeno tiende incluso a reforzarse. Lo sabéis en España y muy bien. Los catalanes, los vascos, quieren hablar su idioma. Y ocurre lo mismo en Bélgica con los flamencos, o en Canadá con los quebequenses. Vemos este fenómeno de límites de la uniformización cultural con la alimentación. Comemos hamburguesas y pizzas en todas partes. Pero seguimos hablando comiendo chino en China, francés en Francia, español en España. Los hábitos alimenticios y los productos alimenticios vendidos en las estanterías de los supermercados no son idénticos. E incluso los productos fast food de McDonald's se comercializan de un país al otro con variaciones adaptadas a los hábitos y a los gustos locales. De manera más general, son los productos que implican la sensibilidad estética los que mantienen la influencia del particularismo de las culturas. Los indios siguen prefiriendo Bollywood a Hollywood. El año de la salida del estreno de la película de Titanic, los ingresos en las salas de las películas americanas en la India solo representaban un 4% de la cuota de mercado. El gusto de los indios prefiere las películas producidas en la India. Brasil, las telenovelas tienen un éxito increíble. Y siempre en Brasil, la producción musical nacional domina en un 90% el mercado local. Los brasileños escuchan música brasileña. ¿De qué depende esta persistencia de diferencias nacionales? No se trata de espíritu de tradición, sino de una resistencia a la violencia, de verse, de que nos arranquen lo que hacemos
lo que somos y a lo que estamos atados como una parte de nosotros mismos. La mundialización, la globalización, se suele ver como lo que destruye nuestra identidad. De ahí la reinversión de las identidades culturales particulares como una manera de ser uno mismo y de estar orgulloso de ello. Hay que ver en este fenómeno un instrumento de securización de uno mismo en el mundo de la desorientación globalizada. Se presenta a menudo la globalización como una potencia de homogeneización, pero no hay que perder de vista, hay que seguir teniendo en cuenta que la globalización se acompaña también de formas culturales cada vez más imprevisibles, mestizadas, mezcladas, transnacionales. Por ejemplo, el manga japonés, los seriales egipcios, las telenovelas de las que acabo de hablar en Brasil o en México, y que son fruto del encuentro de un modelo americano internacional con realidades culturales locales. También vemos este fenómeno con el desarrollo de una world music, donde se mezclan ritmos que vienen un poco de todas partes: Jamaica, Europa del Este, Magreb, África, y que ven cómo se desarrollan músicas híbridas como la bossa nova, la salsa, el rai, el gypsy jazz. La sociedad de hiperconsumo es en la que cohabitan productos formateados, calibrados, homogeneizados y productos criollizados, híbridos, que fusionan ritmos modernos y ritmos tradicionales. En la era de la globalización, las identidades y los estilos del mundo entero se mezclan. Las raíces culturales se rehabilitan, se revisan, se reinventan, pero con vistas a un mercado internacionalizado. La moda, la música, la cocina, el cine ilustran esta dinámica no de homogeneización, sino de hibridación de lo global y de lo local. Hibridación del estándar occidental y de la indigenización. Evidentemente, la hegemonía americana actual es innegable. Pero mañana ya la India produce 800 películas al año. India, Japón, Hong Kong ocupan más de un tercio de los mercados asiáticos vecinos. China, que produce unos 400 películas al año, se ha convertido en el tercer exportador mundial de productos culturales. La hiperpotencia cultural americana triunfa, pero nada impide que pensemos que la globalización cultural podría en un futuro constituirse como un espacio plural multipolar, más equilibrado, a medida que van afirmándose los nuevos gigantes de la economía. Por último, último punto, la sociedad de hiperconsumo no plantea únicamente problemas culturales, económicos y ecológicos. También plantea un problema existencial, de fondo. Consumimos 3 veces más energía que en los años 60. 3 veces más. Es evidente, sin embargo, que no somos 3 veces más felices. En Francia, el Producto Interior Bruto se ha duplicado
Se ha multiplicado por 2 en 30 años. ¿Quién se atrevería a decir que somos 2 veces el doble de felices desde hace 30 años? Es absurdo. De ahí el malestar ante una sociedad que fracasa en la realización de sus promesas. El objetivo del hiperconsumo es aportar el bienestar y la felicidad de los individuos. Manifiestamente, no lo conseguimos. Es de lo que hablábamos antes, una felicidad paradójica de una sociedad que muestra sin cesar un crecimiento de las ventajas del bienestar, del confort, pero al mismo tiempo donde hay un malestar, las depresiones, las ansiedades, el estrés, no cesan de crecer, de aumentar. Sin embargo, no es el consumo en bloque lo que hay que denunciar, lo que hay que criticar. No hay que satanizar el consumo. Lo que hay que denunciar es sus crecimientos superfluos, sus excesos. Es decir, ¿qué quiere decir excesos? Quiere decir el hecho de vivir para el consumo, como si el consumo fuera el todo de la existencia, el objetivo de la existencia. Y esto hay que denunciarlo. Esta perspectiva no es buena. Es incluso execrable, porque el hombre no es solo un consumidor. El hombre también es un ser que piensa, que aprende, que progresa, que quiere superarse a sí mismo, que trata de ser útil. Hay algo triste, deprimente, cuando vemos a veces el consumo, cómo el consumo, invade demasiado espacio de la vida humana. Esto es lo que hay que corregir, en lugar de lo que yo llamaría una ética de la persona. Pero no lo conseguiremos, no conseguiremos recular la huella, el poder del consumo en nuestras vidas con críticas morales o por programas de televisión culturales. No es porque haya menos publicidad en la televisión, vamos a tener una disminución de la cultura consumista. Para reducir las pasiones consumistas hay que hacer, como dice Spinoza, oponer las otras pasiones. Solo unas pasiones pueden hacer que reculen otras pasiones, hacer retroceder a otras pasiones. Tenemos que inventar lo que yo llamo una pedagogía o una política de las pasiones. El objetivo que tenemos que establecer es ofrecer a los individuos objetivos, tareas capaces de movilizar sus afectos, sus pasiones en otra parte que no sea el consumo de marcas. Solo así podremos frenar la pasión consumista, que puede conducir a los hombres a no buscar la felicidad exclusivamente en los bienes comerciales. Creo que son otras pasiones, otros deseos, otros placeres, otros centros de interés, como el trabajo, la creación, la cultura, el compromiso público, el arte, el deporte. Necesitamos una ecología del espíritu y no solo del planeta. Una ecología de la existencia completa. O necesitamos, por decirlo de otra manera,
un mayor equilibrio, y no solo financiero, como hace falta hoy, es evidente, sino también en las relaciones con la existencia al completo. Porque el consumo ha tomado un espacio excesivo y desequilibrante. Los críticos del consumo, o las críticas del consumo, son útiles e indispensables incluso. En particular, por los problemas en todo lo relacionado con los problemas del medio ambiente, pero lo que también es fundamental es inventar nuevos modos de educación y de trabajo que deberían permitir a los individuos encontrar una identidad y satisfacciones en otra parte que no sean los paraísos pasajeros del consumo. Lo importante es que a través de otras pasiones, que la educación tiene que favorecer con nuevos métodos para abrir la existencia de las personas. Lo importante, por tanto, es que a través de estas otras pasiones el hombre pueda relativizar el mundo del consumo, no satanizarlo, sino relativizarlo. Y de este modo, la adquisición de bienes mercantiles, comerciales y de marcas no aparezca como el objetivo supremo de la existencia. Muchas gracias. Por su teorización y explicación de la visión del mundo, ¿no?, de cómo estamos, y sobre todo por sus propuestas, no solo por el diagnóstico negativo, sino también por esa luz, digamos, que intenta poner al final de esta descripción, ¿no? Bien, hay espacio para unas cuantas preguntas del público. Hay un asistente que nos pregunta al profesor Lipovetsky si se puede entender que la sociedad del control, de surveiller et punir, de castigar y de vigilar y castigar de Foucault, ha desaparecido hoy. En un sens, oui. En un sens, non. Il y a les deux. La société de surveillance, telle que l'avait théorisée magnifiquement Foucault, est la société qui s'est construite a partir du XVIIe siècle. En esencia sí, en un sentido sí, perdón, y en un sentido no. Están las dos cosas. La sociedad de vigilancia, tal y como la habían teorizado magníficamente Foucault, es la sociedad que se construye a partir del siglo XVII y que toma su máximo esplendor en el siglo XIX a través de la escuela, el ejército, los hospitales, las prisiones, las cárceles, con lo que Foucault llamaba un control sobre el cuerpo. Un control mecánico, dice Foucault. Un control en los detalles. Habla de mecánica de los cuerpos. Este modelo ya no es el modelo dominante porque desde mediados del siglo XX asistimos a una sociedad de estimulación de los deseos y una multiplicación de los modelos, de las opciones que tienen los individuos. Se corresponde con la segunda revolución individualista. Por tanto, en ese sentido, cada vez hay más libertad en la vida de las personas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la individualización no existe solo en el consumo. La individualización afecta a la relación con la familia, con la sexualidad, con la religión, con la vida política. Y aquí, evidentemente, es un descontrol el que se ejerce. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que
La dinámica del hiperindividualismo significa que las instituciones colectivas ya no controlan a los individuos. El ejemplo muy claro, o más claro, es la religión. No hace tanto, la Iglesia controlaba los comportamientos de la gente. En el campo, en las zonas rurales, los curas decían, hay que hacer esto. Las familias ejercían el control sobre los matrimonios. Todo eso ya no existe. Los individuos tienen ahora un largo margen, un amplio margen, de autonomía, incluido en la esfera política. Como sabéis, las familias políticas ya no permiten decir lo que hay que hacer es esto y lo que no hay que hacer es esto. Las personas dentro de una misma familia política no están de acuerdo, debaten, etcétera. Pero al mismo tiempo, es verdad que hay nuevas formas de control que van apareciendo. Es innegable. Y ahí lo que lo desarrolla es el terrorismo. ¿Sabéis que en Inglaterra, por ejemplo, hay millones de cámaras? Y ahí la propuesta, evidentemente, de Foucault tiene crédito de nuevo. Una sociedad de vigilancia por las cámaras, en sentido estricto, puede filmarse 300 veces al día a un mismo punto. No sabemos cómo van a evolucionar las cosas. La lectura pesimista consistiría en decir que quizá la sociedad del siglo XXI se orienta hacia una sociedad como en modelo, cuyo modelo serían los aeropuertos. Es decir, para coger el avión tienes que pasar esos controles, tienes que dejar las cosas, te filman, etcétera, etcétera. Nada excluye esto. Si tenemos, como creo, desgraciadamente, el terrorismo va a continuar, va a seguir. Y también el peligro de las sectas. ¿Por qué? ¿Por qué va a continuar? Porque la globalización y la individualización crean una especie de ansiedad en los individuos, y esta ansiedad provoca en las personas la necesidad de encontrar formas de comunidad. Porque la comunidad te da una seguridad de identidad comunitaria. Y creo que este fenómeno no va a parar. No creo que la amenaza del futuro sea el totalitarismo. No creo que la historia vuelva a empezar, vuelva a repetir los mismos errores o los mismos acontecimientos, pero puede haber otros riesgos. Estos riesgos serían el caos, el peligro, la violencia de las sectas del terrorismo, pero las democracias no se quedarán sin hacer nada. No creo que reaccionen con medidas totalitarias, sino que reaccionen con medidas de seguridad cada vez más fuertes. Y ahí, en cierto sentido, es un nuevo escalón en la sociedad de vigilancia el que se está reinventando. C'est le danger, c'est une dérive de la société d'hyperconsommation. Más no es mejor. Toujours plus, une sorte más, d'hypertrophie, pero no mejor. Et qui conduit, comme j'essayais de le dire à la fin, a une vraie interrogation es el peligro. Civilisationnelle. Es una desviación de la sociedad de hiperconsumo. Mais on n'a pas mieux. Siempre más, cada vez más. Una especie de hipertrofia.
que conduce, como he tratado de decir al final, a una interrogación de tipo civilizacional. Siempre tenemos, cada vez tenemos más, pero no tenemos mejor. Tenemos mejor, evidentemente, en materia de comunicaciones. Tenemos mejor en materia de información. Tenemos mejor en materia de esperanza de vida y de salud. No es poco. Pero no es algo vivido por los individuos. Hay una especie de paradoja terrible que hace que cuantos más medios para ser felices tenemos, medios materiales, más los individuos no se sienten felices. ¿Por qué? Creo que esto tiene que ver con que la sociedad de consumo, de hiperconsumo, hace que suban las expectativas. Antes podías ser feliz con pocas cosas porque no había nada. Hoy tenemos mucho. Un niño tiene de todo. Cada vez hay más. Y además, por ejemplo, tomemos ideologías como el amor, el desarrollo personal. ¿Os dais cuenta? En una sociedad en la que nos dicen lo único que cuenta es ser feliz, vivir plenamente. ¿Cómo quieres que no estemos frustrados todo el rato? Es evidente. Pensar, solo soy yo el que no estoy bien, los demás en las revistas, en los medios de comunicación, no hay más que top model, hay gente que está en plena forma, lleva vidas apasionantes, viaja, y yo llevo una vida, en fin, muy normalita. Y creo que hay un proceso de comparación que se está realizando continuamente con los demás, por los medios de comunicación, y de manera interior de la ideología, de las ideologías hiperindividualistas. Antes, por ejemplo, tomemos el ejemplo de la familia, pues que estamos aquí en el marco de la familia. ¿Quién se atrevería a decir que la familia era un lugar de felicidad, de desarrollo? Sabemos muy bien que no es verdad. Sin remontarnos al famoso Gide con la familia Osodio, los niños maltratados, los maridos con amantes o que iban al burdel porque no tenían satisfacción sexual o comunicación en casa. Pero el divorcio era muy difícil, incluso imposible. Las personas aceptaban más o menos la vida así porque era así. Pero ahora ya no es así. Ahora ya no es así. Por tanto, hay exigencias mucho mayores. Exigencias es elegir con quién vivimos y ser feliz. Con la persona con la que vivimos. ¿Os dais cuenta? Ser feliz con alguien. Y durante mucho tiempo. No quiero decir, pero es casi imposible. Es demasiado difícil. Entonces, si necesitamos algo funcional, que nos amemos intensamente como el primer día, que vivamos, es imposible. Es imposible. Y esto es lo que es nuestro ideal. Por eso seguimos creyendo en el amor. Porque para nosotros es la vida intensa, la vida de verdad, la vida maravillosa. Aunque estemos casados o no, eso no es importante, es la vida en pareja. La sociedad hiperindividualista no significa la destrucción de la pareja en absoluto. Seguimos buscando la felicidad en la pareja con los desastres que todos conocemos. Entonces, y vuelvo a la pregunta, lo mejor y lo más. Por tanto, creo que la sociedad de hiperconsumo no es solo más, sino más y mejor. Mejor está en todas partes, en la vida. Lo que nos dicen los medios de comunicación, que hay que expresarse,
que hay que comunicarse, que hay que desarrollarse sexualmente, que hay que tener una buena calidad de vida, de salud. En todas partes, las normas de lo mejor están presentes, pero también está la lógica del más. Y creo que lo estamos pagando, y lo estamos pagando porque nos hemos convertido en sociedades de exigencias. Algunos llamaban de resultados, pero yo lo he dicho en un libro que usted acaba de citar hace un momento, una sociedad de decepción también. Los filósofos griegos, desde el principio de la racionalidad occidental, habían entendido esto en cierto modo. Habían dicho, para ser felices, hay que cambiar los deseos. ¿Por qué? Si no, es una especie de locura. Le llamaban ubricia, el caos, el exceso. Y para ellos, la ubricia solo lleva a la felicidad. Siempre queremos más ricos y queremos más. Y estamos pagando el precio hoy de la cupididad de la financia. Siempre queremos ganar más, siempre queremos resultados superiores y hacemos que caigan todos los límites. Estamos típicamente ahí, tal y como los griegos lo desarrollaban, sin límites, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esto es una lógica que no es aceptable, porque es terrible, pero la complejidad de nuestra época es que no solo existe esta lógica, sino que está la lógica de lo mejor también. Pero la lógica de lo mejor no es como decían los griegos. Los griegos, a la lógica de lo mejor, era la lógica de la paz, de la serenidad, la paz del alma. Para nosotros, la lógica de lo mejor nos lleva a todo lo contrario, en cierto modo, porque siempre queremos que sea mejor. De ahí la extrema dificultad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay escuelas, como sabéis, de pensamiento, New Age, que dicen, hay que renunciar a todo esto, hay que hacer un trabajo sobre uno mismo, un trabajo de espiritualidad, como se dice hoy. Me parece muy bien, y de ahí el éxito del budismo, del zen, de todas estas sabidurías antiguas o saberes antiguos, que consiste en tomar distancia con respecto a esta espiral de resultados y volver a una especie de despegue interior. Creo que no bastará con esto. Creo que nos bastará con esto. Son lógicas muy difíciles de llevar a cabo. Creo que llegará a una minoría y no cambiará la organización del mundo. Creo que tenemos que volver a imponer límites en el orden real, límites financieros, esto es evidente. Límites para la tecnología. Necesitaremos tecnologías limpias que respeten el medio ambiente. Y esta es la tecnociencia la que en gran parte va a conseguirlo. Pero también necesitaremos, y es lo que traté de decir al final, tenemos que reinvertir en el sector de la pasión. Necesitamos más razones y más pasiones. Necesitamos más razones, más sabiduría. Esto está bien, es coherente, le gusta a todo el mundo. Pero somos modernos, somos incluso hipermodernos. Y la modernidad no se concibe sin pasión. Porque estamos en un régimen de libertades. Por tanto, el siglo XXI tiene que permitir
el desarrollo no solo en lo que sienten, tienen que ganar también en autoestima, que tengan pasión o pasiones por hacer cosas. No podemos reconstruir un modelo epicúreo, estoico, de ataraxia, de paz. Ellos no trabajaban. Eran sociedades con esclavitud. No estamos en una sociedad con la esclavitud. Estamos en una sociedad en la que trabajamos. Y también en este trabajo los hombres tienen que poder hacer cosas apasionantes. Y por eso al final creo tenemos para combatir el modelo consumista e ir hacia una sociedad de lo mejor es también algo que te empuja a hacer cosas apasionantes. Da lo mismo que sea en la política, en la vida asociativa, en el arte, en la cultura, en la música, en el cine, no tiene importancia. Sabemos mejor cuando estamos apasionados por haciendo algo. Y entonces ya no necesitamos tantas marcas comerciales. Las marcas porque estás deprimido, porque no tienes nada que hacer. Pero si tienes realmente cosas que te apasionan en la vida, el consumo es menos importante. Por tanto, yo creo que en ese sentido, lo mejor, la lógica de lo mejor, tiene que empezar a prepararse en la escuela. En la educación de los niños. Hay que empezar a preparar a los niños para que en su vida futura encuentren cosas apasionantes que hacer, que realizar. Y la escuela no lo consigue realmente actualmente. La escuela tiene la competencia de las pantallas, de la televisión, de internet, de los juegos de videoconsola, lo que no ocurría antes. Las personas aceptaban aburrirse en el colegio, pero ya no se acepta. Por tanto, hace falta una revolución en los métodos pedagógicos, en el tipo de escuela que vamos a tener. Y esto es un gran campo de trabajo abierto del siglo XXI. Si queremos una sociedad de dinamismo, una sociedad evidentemente que vuelve a poner límites, pero límites dinámicos al mismo tiempo, porque yo creo también en el progreso, en la innovación. Y solo la innovación estará a la altura de los desafíos del siglo XXI. Y para que haya innovación, tiene que haber pasión. Bien, muchas gracias. Podemos ya despedir al profesor Lipovetsky.